Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy con el Padre Juan Ropero, desde la Diócesis de Córdoba. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el Padre Juan Ropero y lo hago desde mis parroquias de Jesús Nazareno y San José de Puente Genil, en la Diócesis de Córdoba. Alegre de estar aquí un día más, un mes más aquí con vosotros, compartiendo lo más grande que tenemos, nuestra fe y nuestro amor a Jesucristo y a la Virgen María. Deseo y espero de todo corazón que estéis bien en el Señor y también bien físicamente. En este tiempo que estamos teniendo de bastante lluvia y sobre todo bastante viento, sobre todo por aquí, por Andalucía, un viento enorme, inundaciones y toda clase de inclemencias que estamos sufriendo en estos últimos días. Y en uno de estos días que de mucho viento salí a la calle y experimentaba lo que muchos hemos experimentado en nuestra vida, cómo dificulta el viento para andar, ¿verdad? Qué cuidado hay que tener. Estaba lloviendo, abría uno el paraguas y el paraguas no te servía de nada porque el viento pues te lo tira, te lo vuelve para arriba, te mojas más que si no llevaras paraguas. Este viento, como no tenga uno mucho cuidado, hace que te vengas abajo, que te arrastra, vamos, que te tira por el suelo. Y teniendo esta experiencia del viento, se me venía a la cabeza que en la vida somos a veces golpeados por vientos tan contrarios y por vaivenes tan grandes, que necesitamos en la vida tener una firmeza, tener algo en que sostenernos, alguien en quien sostenernos. Y ese algo en lo que nos sostenemos no es sin duda otra cosa que la fe. La fe es aquello que nos sostiene en la vida. Eso las personas mayores que me escuchan lo pueden comprender perfectamente. ¿Cuánta agilidad tenemos cuando somos jóvenes? Los niños bajan una escalera y la bajan corriendo deprisa de 4 en 4 escalones y no pasa absolutamente nada, y si se caen se levanta como si no se hubiesen caído. Pero las personas que somos ya más mayores bajamos los escalones con cuidado y además necesitamos ir sosteniéndonos, porque cuando no te sostienes es que te vienes al suelo. Y nos pasa también para andar. Llega un momento en que la estabilidad pues la perdemos y necesitamos pues agarrarnos a un bastón o coger un andador, pero necesitamos algo que nos sostenga cuando andamos. Pues eso mismo nos pasa en la vida. En la vida necesitamos un andador, un bastón que nos sostenga. Y ese andador, ese bastón es la fe. La fe es el ancla del alma. Mirad, hay momentos en la vida, y todos lo sabemos, en el que todo se mueve. Hay momentos en la vida en los que las seguridades se tambalean, los planes que teníamos se rompen, y las respuestas que queremos no llegan. En la vida a veces se nos pone todo patas arriba, y es ahí donde muchos nos preguntamos, donde muchos se preguntan, pero bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto si yo no soy una persona mala? ¿Por qué no siento nada en la oración y en mi vida? La fe en esos momentos no es una emoción ni una certeza intelectual. La fe tiene que convertirse en un permanecer. La fe no es que tú sientas o no sientas o dejes de sentir. La fe es que yo permanezco. Creer no es ver claro, es confiar incluso cuando no se ve nada. Esa es la auténtica fe. Yo me fío de Dios, porque nuestra fe no es creer en algo, sino creer en alguien, como tantas veces hemos repetido. Y yo sé que ese alguien no me abandona. Entonces ahora, aunque la vida me está zarandeando, aunque los vientos son contrarios, aunque no veo claro, pero yo confío en que Él me lleva, incluso aunque ni siento ni veo nada. La palabra de Dios nos lo recuerda. Dice la carta a los Hebreos, la fe es garantía de lo que se espera, prueba de lo que no se ve. Por eso, la fe se parece tanto a un ancla. El ancla de los barcos no detiene la tormenta,
no calma el viento ni apacigua las olas, pero sí impide que el barco se pierda y quede a la deriva. El hecho de que tenga un ancla no impide que el viento y las olas lo azoten, pero sí impide que se vaya a pique. Así es la fe para nosotros, queridos oyentes. Así es la fe cuando la vida nos duele. La fe no siempre nos hace avanzar. Muchas veces nos invita a permanecer. Sí, permanecer cuando no entendemos las cosas. Permanecer cuando quisiéramos salir corriendo o huir. Permanecer cuando la oración se vuelve seca y el corazón se cansa. Permanecer cuando nos vemos azotados, pero eso sí, permanecer con el ancla de nuestra fe echada. Y este permanecer no es resignarse. Permanecer es decidir una y otra vez no romper la relación con Dios, no alejarnos de Dios, al contrario. Cuanto peor estemos, más tenemos que permanecer en Dios y con el ancla de la fe echada. Jesús mismo nos dejó una escena muy clara. Después de que muchos se marcharan, les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Queréis irse? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no le dijo, lo entendemos todo, sabemos todo. No, dijo, no sabemos ir a otro lugar, no sabemos vivir de otra manera ya. Esta es la fe que permanece. Permanecer es quedarse cuando la fe ya no emociona, cuando la misa ya no consuela, o incluso a veces te aburre, cuando la palabra parece no decir nada. Es seguir rezando aunque las palabras parezcan vacías. Es seguir confiando aunque no haya señales visibles. La carta a los Hebreos nos regala otra imagen preciosa. Tenemos esta esperanza como ancla segura y firme del alma. Un ancla clavada no en nuestra fuerza, sino en Dios mismo. Muchas veces pensamos que tener fe es sentir paz, sentir gusto, sentir consuelo, sentir que Dios está muy cerca, pero la fe más auténtica no siempre se siente, no es sentimiento. A veces la fe es levantarse y decir, hoy no tengo ganas, pero sigo confiando. La fe no elimina las dudas. La fe convive muchas veces con el miedo y por eso Jesús nos recuerda y nos dice tantas veces, no tengáis miedo. La fe no nos hace fuertes por fuera, pero sí nos mantiene firmes por dentro. Como María al pie de la cruz, destrozada por fuera, con lágrimas en los ojos, no entendía, no podía cambiar nada, pero permaneció firme. Cuánto viento, cuánto movimiento, cuánto vaivén, cuánto desgarro había en el Calvario. Y María firme, porque estaba sostenida en el ancla de su fe. Como tú tantas veces, como tantos creyentes sencillos que en medio del sufrimiento siguen rezando el rosario, siguen escuchando Radio María, siguen encendiendo una vela, siguen diciendo, Señor, aquí estoy, aunque por dentro todo me tiemble, aunque por dentro esté deshecho, pero aquí estoy, firme en mi fe. Por supuesto que es Dios el que nos da la gracia para permanecer en esta fe, porque la fe nos viene de Dios. Pero también permanecer es un acto profundamente libre. Es decirle a Dios, no me voy, aunque no sienta, Señor, aunque no vea, aunque no comprenda, aunque esta situación me duela, pero no me voy de ti. Y muchas veces, sin darnos cuenta, esa fidelidad, ese permanecer silenciosamente, esa es la fe más grande. Porque ese permanecer no es otra cosa que confiar en que Dios está ahí, en que Dios actúa incluso cuando parece que no está, que parece dormido, que parece ausente, pero uno cree, sabe que está en la barca subido contigo. Es creer que la noche no es abandono,
sino que la noche es gestación para otra cosa más grande, que Dios está preparando con esa noche algo mejor, algo más grande. El silencio de Dios no es vacío, es un misterio, pero Dios está ahí. Hay que permanecer anclados, firmes en nuestra fe. Quizás hoy algunos de los que me están escuchando se sientan cansados, confundidos, con más preguntas que respuestas. Quizás hoy te veas zarandeado por muchas cosas en la vida, muchas cosas interiores que quizás solo tú conoces y Dios. Pues si sigues ahí, si no te has ido, si aún pronuncias el nombre de Dios, si te agarras a María, si rezas tu rosario, si permaneces firme, si acudes a la Eucaristía, aunque sea con cansancio, aunque sean sin entender, entonces quiero que sepas que tu fe no es pequeña, tu fe es grande, y esa fe es la que te sostiene como un ancla, y aunque parezca que las olas te inunda y el viento te arrastra, tu fe te hará permanecer. Recuerda de quién te ha fiado, recuerda quién está detrás de ti, Cristo, y Cristo es la roca firme. Vamos a meditar ahora esta reflexión sencilla y lo hacemos escuchando pues una canción del Ministerio de Música de mis parroquias. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. ¿Quién sostiene la esperanza? ¿Quién consuela el dolor? ¿A quién confiar la vida? ¿En quién poner el corazón? Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. ¿Quién acoge sin reservas? ¿Quién comparte su ración? ¿Quién acompaña la noche? ¿Quién se parte por amor? Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi alcázar. Junto a Él no vacilaré. Pues queridos oyentes, después de escuchar este canto en el que hemos reflexionado pues de esa fe que nos sostiene en la vida, de esa fe que nos mantiene anclados por mucho que sean los movimientos y los vientos contrarios,
de esa fe en la que hay que permanecer siempre firmes, pues vamos a dar un paso más, porque cuando estamos en medio de la noche no solo necesitamos algo que nos mantenga firmes, también necesitamos una luz que nos permita seguir caminando. Cuando salimos a la calle y no tenemos mucha estabilidad, no solamente necesitamos un andador que nos ayude a apoyarnos, sino que también necesitamos tener luz y claridad para poder ver. Por eso un sitio oscuro donde no vemos, pues ni con andador se puede andar porque no se ve. Necesitamos esa luz. Y esa luz para nosotros los cristianos no es otra cosa que la esperanza. La esperanza cristiana es la luz que nos indica el camino por donde debemos seguir. Y esa esperanza cristiana no es ingenuidad ni optimismo siquiera superficial. No es decir, todo va a salir bien sin saber cómo. La esperanza cristiana es mucho más profunda, es algo más grande. La esperanza cristiana es la certeza de que Dios está con nosotros, incluso cuando vemos que las cosas no cambian, que las situaciones no varían, que siguen igual. San Pablo nos recuerda con fuerza que la esperanza no defrauda, nos dice. Y no defrauda no porque no haya sufrimiento, porque todo lo entendamos, sino no defrauda porque Dios nunca abandona. La esperanza se parece, por tanto, a una luz en el camino, una luz que necesitamos. Pero ojo, una luz que no ilumina todo el paisaje ni todo el camino. No nos muestra el final del recorrido, pero nos permite ver lo que es más importante, el siguiente paso. Y eso, cuando todo se vuelve oscuro, es suficiente. Mirad, cuando uno va andando en la oscuridad, pues no te hace ver lo que hay a 200 metros, pero si lo que necesita es el paso que vas a dar, que lo des firme, que sepas dónde pones el pie. No te preocupas de lo que hay a 200 metros. Paso a paso vas andando, paso a paso se hace el camino. Y esa luz que llevas y que no te ilumina con una amplitud total, pero es suficiente porque va permitiendo que ese paso, aunque sea corto, pero sea firme. Hay momentos en la vida en los que no podemos hacer grandes planes, en el que el futuro nos asusta, en el que el pasado nos duele y el presente nos pesa por toda la mochila que llevamos encima. En esos momentos en los que todos pasamos, la esperanza no nos pide que corramos, solo nos invita a dar un paso más, un paso hoy, un gesto pequeño, una oración sencilla, una ejaculatoria, un Señor confío dicho en voz baja, pasito a pasito, cada día. Quizás no tengamos luz para correr, pero sí tenemos luz suficiente para dar el paso de hoy, lo que Dios hoy quiere. Jesús se presenta a sí mismo diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tiniebla. Jesús no dice en ningún momento que no habrá tinieblas. Él lo único que nos dice es que Él es nuestra luz y si le seguimos no caminamos en las tinieblas, pero tinieblas habrá. Dice que no caminaremos solos. La esperanza cristiana, por tanto, no niega la cruz, no niega la dificultad, no niega las tinieblas. Nace precisamente de ella, porque la cruz no fue el final, la última palabra la tuvo la resurrección. Por lo tanto, incluso cuando todo parece perdido, el creyente puede decir: esto no es el final. No sabemos cómo actuará Dios, no sabemos cuándo, no sabemos cómo lo hará, pero sabemos que está ahí. Sabemos quién camina con nosotros. La esperanza no es quedarse quieto esperando a que algo cambie. La esperanza verdadera nos pone en movimiento, nos pone en camino, aunque sea paso a paso, poquito a poquito, pero siempre en movimiento.
Cuando todo parece detenido, cuando la vida se vuelve pesada y el corazón cansado, la esperanza actúa como una fuerza interior que nos dice: sigue, sigue adelante, un día más, un pasito más, sigue, con mi ayuda, sigue. No grita, no empuja con violencia, pero sí nos invita a seguir un día más, un poquito más, dando gracias a Dios con su ayuda. La esperanza es la luz para dar ese pasito más que Dios nos pide en el día de hoy. La esperanza no nos empuja, pero insiste en nosotros con suavidad, porque la esperanza nos impulsa siempre hacia adelante, porque nos recuerda que nuestra historia no está cerrada, que nos recuerda que no hay nada perdido, que no hay nada que no tenga solución, que Dios todavía tiene algo que decir, aunque ahora no lo entendamos. Y mirad, gracias a la esperanza, estemos como estemos y sea cual sea nuestra situación, gracias a la esperanza somos capaces de levantarnos un día más, de cumplir con lo cotidiano, con nuestra obligación, de amar cuando cuesta, de perdonar cuando duele, de seguir creyendo que nuestra vida tiene sentido, porque tu vida tiene sentido, aunque no se comprenda, pero lo tiene. Qué triste debe ser vivir sin esperanza en la vida. Qué triste tiene que ser vivir desesperado. Sin esperanza el sufrimiento nos encierra, nos ahoga, nos mata. Con esperanza hasta los sufrimientos de cada día se transforma en camino. Es verdad que la esperanza no nos promete atajos. Es verdad que tener esperanza no nos evita la cruz, pero tener esperanza nos asegura que podemos caminar pasito a paso y que ese caminar vale la pena. Por eso la esperanza impulsa decisiones concretas, nos hace buscar ayuda, nos hace pedir perdón, nos hace tender la mano, nos hace volver a empezar una y otra vez. Y a empezar no de cualquier manera, sino a empezar con ilusión. La esperanza es aquello que nos permite decir: no puedo cambiar todo, pero puedo dar este paso de hoy. No puedo arreglar esto, pero hoy voy a dar este pasito. Y ese paso, aunque pequeño, ya es avanzar hacia adelante. Mirad, en la vida espiritual, la esperanza nos salva de la parálisis, nos impide instalarnos en la queja, en el miedo o en la resignación. Cuando tenemos esperanza, esta esperanza nos saca de esa expresión que sentimos y que muchas veces decimos: esto ya no tiene sentido. Y esa esperanza nos hace y nos conduce al pensar, al creer de verdad que todavía es posible hacer algo más, que todavía hay solución. Y esta esperanza no se apoya en nuestra fuerza, sino que se apoya en Dios y se apoya en su fidelidad, porque aunque nosotros no seamos fieles, Dios permanece fiel. Sabemos que Él no abandona nunca la obra de sus manos. Dios no te abandona a ti, jamás, nunca. Nunca serás un abandonado de Dios. Dios está siempre contigo. Sabemos que Él siempre está actuando, incluso cuando parece que está dormido, o cuando se duerme, o cuando está en silencio. Por eso, aunque estemos cansados, caminamos. Y mira cuántas veces te sientes cansado en la vida, pero ahí estás caminando, porque Dios te da fuerzas para que lo hagas, porque tu esperanza es esa luz que te permite seguir caminando aunque te encuentres cansado, porque aunque no veamos el final, pero avanzamos paso a paso, poco a poco, pero ahí vamos, y ahí vamos dejando mucha vida atrás, mucho camino andado. Y aunque tengamos miedo, y aunque a veces el miedo nos invada, confiamos, y por eso estamos aquí todavía, con la confianza puesta en Dios, con el ancla de la fe echada, y con esa luz de la esperanza que nos ilumina, confiamos en Dios. Un ejemplo muy hermoso de esto encontramos en los discípulos de Emaús,
algo que conocemos y que es bastante conocido de todos, ¿verdad? Ellos caminaban después de la crucifixión, caminaban tristes, caminaban desilusionados, con el corazón apagado. Ellos decían, nosotros esperábamos, estaban desesperados, su esperanza se había roto. Pero Jesús se le acercó, caminó con ellos, no les dio respuestas inmediatas, ni le hizo grandes explicaciones. Él solamente le explicó la palabra, partió el pan y poco a poco la luz volvió a ellos. El camino era de huida, ellos huían. Y el camino, cuando se encontraron con Cristo, cuando percibieron que Cristo estaba allí, que estaba vivo, el camino se volvió de regreso. Así actúa la esperanza cristiana en nosotros. No siempre la esperanza cambia la situación que vive, pero siempre la esperanza cambia la dirección del corazón. Uno nunca está de huida, uno nunca está por los suelos ni derrotado, porque uno tiene fe, tiene esperanza. La esperanza te cambia esa dirección con que viven las cosas. La esperanza no ilumina el dolor, pero nos impide desesperar. Nos recuerda que Dios sigue escribiendo la historia, que Dios escribe tu historia con renglones torcidos, pero esos renglones torcidos que no entendemos son renglones de Dios. Y nosotros sabemos, confiamos que ahí está la mano de Dios. Ahora solo vemos una página oscura, pero esa página tendrá sentido. Querido radio oyente, tal vez alguno de los que me estáis escuchando está cansado de esperar. Tal vez sienta que la luz se ha apagado. Y si es así, no te reproches nada. La esperanza no siempre es fuerte, a veces es solo una chispa, pero una chispa es suficiente para encender el fuego. Pídele hoy al Señor esa luz, no para entenderlo todo, solo para dar el siguiente paso, porque cuando la fe nos sostiene y la esperanza nos ilumina, el camino, aunque difícil, se vuelve posible. Y tu camino, estés como estés, es posible. Paso a paso, pero firme. Firme porque te sostiene tu fe y te ilumina la esperanza. Pues querido amigo, hasta aquí el programa de hoy. Te invito a que sigas escuchando Radio María, la radio que nos cambia la vida. Que Dios os bendiga y paséis un feliz día. Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Diócesis de Córdoba el Padre Juan Ropero.